Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Me pongo la mascarilla sobre la nariz, pauso mi música mientras el coche se detiene junto a la acera frente a mi apartamento, levantando una rociada de nieve sucia que las quitanieves habían acumulado a lo largo de la calle. Era un sedán rojo con un ligero tinte en las ventanas y uno de esos adornos de hula que bailan en el centro de su salpicadero, similar al que se muestra en mi pantalla. Me estremecí, murmurando irritada por la salpicadura de nieve fangosa que ahora salpicaba mis vaqueros. Caminé con cuidado a través del montículo mientras rodeaba la parte trasera del coche. Sabía que era mejor no entrar en el vehículo sin confirmarlo primero. Había escuchado historias de terror sobre mujeres que se subían al Uber o Lyft equivocado y se encontraban atrapadas en un coche con algún maníaco y me propuse siempre comprobar antes de subirme. Entrecerré los ojos, mirando entre la aplicación de viaje compartido que abría en mi teléfono y la matrícula debajo del maletero, bajo la luz de la única farola de este lado de la calle, confirmando que de hecho eran la misma. El óxido rojo se derramaba de la parte inferior de su maletero, las escamas manchando la parte superior de la matrícula. Una brisa envió otro escalofrío helado por mi columna vertebral y me apresuré a abrir la puerta trasera opuesta al lado del conductor mientras me deslizaba hacia el vehículo. «Hola», resoplé con agotamiento. Hice todo lo posible por quitarme algo de la nieve sucia de mis botas al entrar. «Jonathan». Decidí que las limpiaría lo mejor que pudiera y me giré, metiendo mis piernas en el coche mientras me sentaba erguida, prestando toda mi atención al conductor por primera vez. Él asintió, su largo y grasiento cabello rebotando sobre sus hombros con el movimiento. Me observó por un momento en el espejo retrovisor y no pude evitar inquietarme. Algo en la extraña mirada en sus ojos me hizo sentir un poco incómoda, incluso con una mascarilla que le cubría la mitad de la cara, una mascarilla quirúrgica manchada que parecía haber estado en uso desde el comienzo de la pandemia. Había algo, vacío, extrañamente siniestro en su mirada perdida. Por un momento, consideré pensar en alguna excusa para volver a entrar y llamar a otro viaje, pero una rápida mirada a la hora me hizo darme cuenta de que ya iba a llegar tarde. Mi jefe era un cretino y había tenido una serie de llegadas tardías a lo largo del año desde que mi coche se estropeó. Realmente no podía empeorar esto. Tomé aire, agarrando el spray de pimienta en mis llaves para sentirme segura mientras cerraba la puerta. Mis ojos se humedecieron cuando el olor del coche llegó a mi nariz y casi me bajé solo por eso. Estaba segura de que el hombre debió notar mi reacción mientras me observaba en el espejo retrovisor, pero no me importó, ya que estaba más concentrada en no vomitar audiblemente. Y no podía entender cómo o por qué siquiera dejaría a alguien en su coche así. En un instante, sacó el coche hacia la carretera que salía de la ciudad, hacia mi trabajo. Trabajo como camarera en un bar de mala muerte /diagonal club de striptease en las afueras de la ciudad, a 15 minutos de mi casa. Tenía coche, o lo tenía antes de tener un accidente durante la pandemia y con el trabajo lento, había sido una lucha ahorrar para las reparaciones. Así que por el momento, eran las aplicaciones de viaje compartido y las conversaciones incómodas. Luché contra el impulso de ponerme cómoda y acomodarme para navegar por las redes sociales o escuchar un podcast. Mi servicio de telefonía móvil era irregular en estas áreas y me estaba quedando rápidamente sin datos para el mes, por lo que cualquier streaming estaba fuera de cuestión. Diablos. Incluso intentar seguir el progreso de mi viaje en la aplicación era casi imposible con mi teléfono. La imagen del coche generalmente se congelaba en la última carretera que tenía internet. Además, algo en el hombre me exigía que mantuviera la guardia alta. Una extraña sensación de inquietud se sembró en mí al verlo y recé para que los segundos pasaran más rápido. Observé mi teléfono, haciendo todo lo posible, aunque probablemente sin éxito, de ser sigilosa mientras trataba de asegurarme de que no se desviara del camino. Mientras miraba la pantalla, miraba mi teléfono cada pocos segundos para tratar de parecer menos nerviosa. De vez en cuando, me daba esa extraña sensación de hormigueo en la nuca, la sensación de que me estaban observando, y por el rabillo del ojo,
estaba segura de que podía verlo mirándome fijamente a través del espejo retrovisor, solo para que yo levantara la vista y descubriera que su atención estaba enfocada en la carretera. A pesar de mi mejor intento, no pude superar el olor. Apestaba. Y no podía entender cómo Jonathan no reaccionaba. Estaba tratando de armarme de valor para pedirle que bajara una ventana sin sonar grosera, cuando de repente habló. Su voz era baja y áspera mientras leía el nombre de mi bar en voz alta. ¿Qué haces en un lugar así a estas horas?, preguntó la pregunta, desprovista de cualquier apariencia de preocupación genuina. Es tarde, casi medianoche. Golpeó la hora en el salpicadero. ¿Alguien te espera? La pregunta me provocó un escalofrío por la espalda y pude sentir cómo se me erizaban los pelos de la nuca ante su naturaleza indagadora. Sí, mi novio, respondí demasiado rápido. Le di gracias a Dios por la mascarilla, segura de que sin ella, él podría ver la mentira en mi cara. Incluso con ella, no estaba segura de que no pudiera, mientras miraba a través del espejo retrovisor. Miré por la ventana a mi lado. Estábamos en la autopista, acercándonos a mi trabajo, a unos 10 minutos de distancia. La carretera vacía y los árboles pasaban a toda velocidad. No podía pedirle que me dejara salir, pero eso era una perspectiva aterradora en sí misma. Y el hecho de que la carretera estuviera casi vacía a estas horas de la noche hacía que la idea fuera aún más incómoda. Contuve un suspiro. Nos estábamos acercando a mi trabajo y él parecía estar siguiendo el GPS. Agarré el spray de pimienta para sentirme segura y decidí que podría soportar el resto del viaje. No es que no hubiera tenido un conductor espeluznante o dos antes, pero siempre había llegado a mi destino de manera segura. Todavía no había habido nada que me dijera que Jonathan no era más que el típico asqueroso promedio. Estaba segura de que podría soportar 10 minutos más de inquietud en lugar de quedarme tirada en la carretera por la noche. Aún así, su pregunta y mi repentina respuesta me habían puesto nerviosa y se me ocurrió una idea. Deslicé mi dedo por mis contactos hasta que encontré a Tyrell, mi compañero de trabajo y el guardia de seguridad nocturno en el bar. Era lo más parecido a un amigo que tenía y un veterano alto e imponente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, varias veces mientras suplicaba mentalmente que contestara. Hola, soy Tyrell. Mi corazón dio un salto. Hola Ty, lo siento, perdí tu llamada, deja un mensaje y te devolveré la llamada de inmediato, y mi corazón se desplomó en el instante siguiente. Aunque sus ojos se quedaron en la carretera, casi podía sentir que la atención del hombre estaba completamente en mí. Voy de camino, traté de continuar sin problemas, tropezando con mis palabras a pesar de mí misma mientras hablaba. Necesitaré ayuda para meter esas cosas de atrás, así que si pudiera salir y ayudarme, eso sería genial. Hice una pausa, con el corazón en la garganta mientras nos mirábamos en el espejo. El aire zumbaba con una tensión palpable y de repente se sintió muy sofocante con la mascarilla mientras trataba de respirar normalmente. ¿Ese hedor? Dios, ¿de dónde venía? Se aferró al aire, asaltando mis sentidos con cada respiración y mis ojos se humedecieron. Oh, está bien, adiós, murmuré en el teléfono, dándome cuenta de que se suponía que estaba en una llamada. Había estado tan distraída que mi atención se había desviado tanto de la carretera como del teléfono de Jonathan. Apenas me di cuenta de que nos desviamos de mi camino habitual en algún momento, aparentemente girando por uno de los muchos caminos secundarios en el camino. Pude ver el icono en su pantalla congelarse mientras la aplicación recalculaba la ruta, encontrando un nuevo camino hacia mi trabajo, que él ignoró, continuando hacia adelante. Creo que deberías haberte quedado en la autopista. Es el camino más rápido y mi novio ya me está esperando, así que... Jonathan se rió para sí mismo. Es un atajo, murmuró. Luego, con un clic, apagó la pantalla de su teléfono, lo sacó de su soporte en el centro del salpicadero y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo debajo de algo más. Mi corazón se desplomó como en una caída libre. Él se rió para sí mismo como si hubiera contado un chiste interno y con una fingida y extraña especie de tranquilidad, comenzó a tamborilear en el volante con los dedos, tarareando desafinado en voz alta. Mi cabeza dio vueltas,
una sensación de surrealismo zumbando en el aire mientras mi estómago se encogía, viendo la pantalla de su teléfono volverse negra. Podría verificar nuestro progreso desde la aplicación, eso lo sabía. Pero algo me dijo que no era necesario. Todo en la forma en que lo había dicho y el hecho de que apagó el teléfono me dijo que no se dirigía al bar. Miré mi teléfono, tratando desesperadamente de parecer impasible, aunque estaba segura de que el latido de mi corazón debió ser audible por encima del silencio en el coche y el débil crujido de las carreteras de grava bajo los neumáticos. Mientras veía que el coche se desviaba aún más de cualquier camino conocido hacia mi trabajo, se me encendió una bombilla al notar algo por el rabillo del ojo, la imagen del conductor, Jonathan. Respiré bruscamente. No había prestado suficiente atención. Revisé la matrícula, siempre revisaba la matrícula, pero eso no era suficiente. En mi prisa, me olvidé de comprobar realmente que el conductor de la aplicación era el que estaba sentado en el asiento delantero. Mirando la pantalla, mis manos comenzaron a temblar, sin importar lo mucho que intentaba detenerlo mientras un frío pavor comenzaba a invadirme. Mis ojos se movieron lentamente de mi teléfono al hombre en el asiento delantero y, para mi horror, pude ver que todavía estaba mirando hacia mí en el espejo. No era el conductor correcto. El hombre en mi pantalla, Jonathan, era un anciano de aspecto amable, lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo, con la piel bronceada y el cabello gris corto y limpio, muy diferente del extraño y escurridizo personaje con el que ahora estaba sola en el coche. Mi mente se aceleró mientras mi corazón latía dolorosamente contra el interior de mi pecho. Quería llamar a la policía, pero la idea me asustaba por la misma razón que pedirle que se detuviera antes, la escalada. Tuve la clara sensación de que el hombre no estaba bien y probablemente era peligroso. Podría responder a mis intentos de llamar con una violencia más inmediata. Maldita sea, quería vomitar. Había escuchado 1 o 2 podcasts de crímenes reales en mi vida y empezaba a sentirme cada vez más como si estuviera siendo la protagonista en uno. Casi podía oírlos narrar mi muerte, describiendo con una voz espeluznante y practicada cómo me había distraído y me había metido en un viaje de pesadilla que sería el último. Mis pensamientos estaban plagados de todas las cosas que no había hecho. Ya fuera porque las pospuse hasta alguna fecha futura nebulosa o simplemente no pude hacerlas debido a la vida, había tanto que quería hacer. Estaba tan atrapada en la horrible fantasía que tardé en darme cuenta de que el coche estaba reduciendo la velocidad, deteniéndose cerca del lado de la carretera sin marcar. El latido en mi pecho se intensificó violentamente cuando vi sus ojos en el espejo y encontré una mirada de alegría depredadora brillando en ellos. ¿Yo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Me mordí la lengua furiosamente por lo débil que soné en ese momento, el miedo audible en mi voz mientras tropezaba con mis palabras. El silencio en el coche se sentía sofocante, junto con ese olor. Dios, ¿qué era eso? Entre el puro terror que sentía y el asco que me provocaba ese horrible hedor, no estaba segura de si iba a vomitar o a desmayarme. Era como el olor a heces y sangre, no sabía cómo me lo había perdido antes. El olor a sangre tan claro como el día ahora que me di cuenta de que estaba presente entre ese hedor desconocido. El pánico animal me invadió. Una sensación de que algo malo había sucedido en este coche, probablemente muy recientemente, retorciendo mi estómago en nudos. ¿Por qué te detienes?, le pregunté, haciendo todo lo posible por sonar firme en mi pregunta. Él se rió, tratando de ocultarlo a medias en un ataque de tos falsa. Hay algo que tengo que mostrarte. Mira. Me hizo un gesto para que me acercara, señalando algo en la distancia que no podía ver desde el asiento trasero, instándome a inclinarme hacia la parte delantera del coche con él. Está justo ahí. Solo, se lo estoy mostrando a la gente. Mira, ven aquí y podrás verlo. Un estremecimiento nauseabundo hizo que se me erizaran los pelos de la espalda. Me hizo un gesto de nuevo para que me acercara, indicando el espacio y la consola a su lado, justo al alcance del brazo. Yo, puedo verlo desde aquí, mentí, incapaz de distinguir lo que fuera que estaba señalando en los árboles, poco dispuesta a quitarle los ojos de encima por mucho tiempo. Él suspiró y murmuró algo, riéndose de nuevo para sí mismo como si estuviera contando un chiste maravilloso. Vamos,
será rápido. Luego te llevaré de vuelta al trabajo. No sabía qué hacer. Algo me hizo sentir que rechazar directamente su invitación podría hacer que las cosas se salieran de control aún más rápido. Pero no estaba a punto de dejar la poca seguridad que el coche ofrecía a petición suya para seguir a este asqueroso al bosque. Cualquier duda de que tenía la intención de hacer algo horrible había desaparecido por completo, con su falta de voluntad para escuchar cuando yo estaba claramente asustada. Este psicópata estaba disfrutando de esto. Yo creo que lo veo bien desde aquí, de verdad, dije, trabajando en mi cinturón de seguridad con una mano, abriendo la aplicación del teléfono para marcar el 911 en la otra, agradecida de que todavía se estuviera riendo para sí mismo, mirando la carretera oscura que había delante. Creo que deberías salir. Puedo ayudarte si quieres. Se giró para mirarme y en sus ojos no vi nada más que veneno y alegría. Podría haberme desmayado por la pura ola de emociones que me golpeó, el pavor y la adrenalina luchando por el dominio mientras se filtraban por mis venas. Mis ojos se humedecieron. Dios, no quería que lo hicieran, pero no pude evitarlo y vi, incluso debajo de su mascarilla sucia, su sonrisa se ensanchaba, sus ojos se entrecerraban con humor. Se dio la vuelta, deslizando una mano en el bolsillo de su gran chaqueta mientras ponía la otra en la manija de su puerta. En mi cabeza, podía verme muriendo de mil maneras horribles, siendo arrastrada para vivir el rápido y violento final de mi vida en algún bosque. Casi podía verme tirada allí, sin vida en mis ojos mientras me volvía fría con la noche, a merced del elemento de la naturaleza y la decadencia hasta que alguien me encontrara. Desde la neblina turbia del horror que se aferraba a mí, tal vez impulsada por ese pensamiento, se me ocurrió una idea. Probablemente no era buena y pude imaginar de inmediato las muchas maneras en que solo podría acelerar mi muerte, pero no obstante, era una idea. Podría luchar, pero dudaba que pudiera ganar. Podría usar mi spray de pimienta, pero ¿luego qué? A menos que pudiera dominarlo lo suficiente como para sacarlo del coche, estaría corriendo por alguna carretera vacía esperando a la policía y estaba bastante segura de que se recuperaría y me alcanzaría mucho antes de que pudieran. Era arriesgado, pero esto, si funcionaba, podría ofrecerme un escape de la pesadilla en la que estaba. Sí, está bien, suena genial. Traté de sonar convincentemente interesada, fallando incluso para mí misma mientras agarraba la manija de la puerta. Tragué, sintiéndome casi con náuseas por la ansiedad mientras me observaba a través del espejo, con los ojos entrecerrados. Aún así, parecía que mi respuesta era suficiente para él. Supongo que, ya fuera genuina o no, ambos sabíamos que no tenía otra opción. Murmurando una oración silenciosa por primera vez en años, abrí la puerta, saliendo del coche. Puse el seguro a la puerta y luego la cerré detrás de mí, el sonido resonando con una potencial finalidad. El aire nocturno tenía un mordisco, helado con una brisa obstinada que me enviaba un hormigueo. Tenía que ser rápida. Me alejé de la puerta, avanzando más cerca del lado del pasajero, mirando en la dirección que él había señalado, confirmando mi sospecha. No había nada allí, nada más que árboles y más árboles. Oí que la puerta del conductor se abría y me lancé detrás de mí y me giré para ver que me rodeaba el coche. Era alto, más alto de lo que esperaba por su posición sentada, sus piernas proyectaban largas sombras mientras pasaba los faros del coche. Mi corazón latió con fuerza y por un momento mi cuerpo pareció quedarse atrás antes de que una parte animal de mí gritara que me moviera, la adrenalina me impulsaba hacia adelante. Agarré la manija de la puerta, la abrí tan rápido como pude y me tiré dentro. Lancé una rápida mirada por el parabrisas y lo vi congelarse y detenerse, golpeando ambas manos en el capó del coche con un golpe sordo. Y con una mirada de furia en sus ojos, empeorada por la sombra que los faros proyectaban, algo en su mano atrapó la luz, lanzando un destello. Tenía un cuchillo, una hoja larga apta para algún tipo de carnicero, ya usada por lo que parecía. «Sal del maldito coche. Te voy a destripar si no abres esta puerta», gritó con un sonido casi como el de un animal furioso y se apresuró hacia la puerta del lado del pasajero. La cerré con llave tan rápido como pude, retrocediendo de la ventana mientras golpeaba sus puños contra el cristal,
que se agrietó ligeramente donde el mango de la hoja hizo contacto. Grité, un sonido casi desconocido de mi propia boca mientras golpeaba sus puños contra la ventana de nuevo en un ataque de rabia. Me miró fijamente, con los ojos casi saliendo de su cabeza por la ira, las venas visibles en su cuello pálido. Luego miró la puerta por la que acababa de salir, tirando de la manija. La había cerrado con llave. La sensación de alivio por mi previsión fue como la sal en una herida abierta, solo para ser reemplazada cuando lo vi comenzar a rodear la parte trasera del coche. No había cerrado con llave la otra puerta. No, 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 grité, mi voz áspera por el puro pánico y el desafío. Me arrastré por la consola central, golpeando mi pierna dolorosamente contra ella en el proceso mientras me lanzaba desesperadamente hacia el seguro eléctrico de la puerta del lado del conductor. Nuestras manos hicieron contacto al mismo tiempo, la suya en la manija, la mía en el botón. La diferencia de una fracción de segundo en el tiempo que se tarda en tirar de la manija frente al empuje de un botón marcó la diferencia entre la vida y la muerte. La puerta se cerró con un clic satisfactorio y me giré para ver los ojos del hombre que no era Jonathan, ensanchándose con una mirada de furia, conmoción y preocupación. Se echó hacia atrás y pateó la ventana del lado del conductor con la fuerza suficiente para que su pierna pasara por la parte inferior de su bota, a apenas una pulgada de mi cara. Pero no logró romperla por completo. Se esforzó por un momento para liberar su pierna, murmurando una serie de improperios y amenazas hacia mí mientras tiraba contra el cristal, lo que rasgó las piernas de sus vaqueros manchados y provocó cantidades nauseabundas de sangre en el proceso. El shock me mantuvo en su lugar por un momento mientras trataba de parpadear para volver a la acción. Mis ojos se posaron en las llaves que todavía estaban en el encendido y miré de nuevo al hombre, tratando de sacar su pierna de la ventana. Me miró con odio en sus ojos, agarrando la hoja manchada en su mano con los nudillos blancos. «Te voy a matar, Tracy». Me sacudió de alguna manera más que cualquier otra cosa oírlo decir mi nombre y me pregunté durante unos momentos aterradores cómo lo sabía, antes de darme cuenta de que tenía acceso a la aplicación. Había estado en el teléfono de Jonathan y habría visto el nombre de la pasajera. Gimió de esfuerzo mientras tiraba, liberando su pierna hasta el tobillo. «Voy a meter la mano y te atraparé». Había oído suficiente. «Déjame ayudarte». Saqué el coche de la posición de aparcamiento a la de conducir y pisé el acelerador. «No, espera». «No». Sus palabras se cortaron mientras el coche aceleraba. Fue un crujido repugnante y una rociada de sangre y cristales rotos, ya que la mayor parte de la ventana cedió y la pierna del hombre se encontró con el chasis del coche a una velocidad devastadora. Su rugido de dolor apenas era audible por encima del rugido del motor mientras yo aceleraba por el camino de grava. Pisé los frenos unos cientos de metros más adelante, mirando el mapa de la aplicación de viaje compartido que todavía estaba abierto en mi teléfono. El camino era un callejón sin salida. Tendría que dar la vuelta. Maniobré el coche tan rápido como pude, desesperada por no meterme en una zanja. Los faros iluminaron el camino y me asomé, esperando ver al hombre persiguiéndome, arrastrándose hacia mí si fuera necesario, cuchilla en mano. Pero el camino estaba vacío. No había nada que indicara que hubiera estado allí en absoluto, excepto un montón de cristales en el camino y algo de sangre. «Al diablo con esto», respiré, todavía prácticamente hiperventilando por el pánico, y pisé el acelerador. El camino estaba oscuro, iluminado solo por la luz del coche, pero no reduje la velocidad hasta que estuve en la carretera principal, asustada, como si de alguna manera estuviera segura de que los hombres me seguirían a pie, por muy improbable que fuera ahora. El rugido del motor se desvaneció en el caos general de mis pensamientos. Los sonidos a mi alrededor parecieron hacerse eco mientras miraba la carretera que tenía delante, riéndome y llorando para mí misma. Estoy segura de que me habría visto como una maníaca para cualquiera que me viera, pero el camino estaba casi vacío. Comencé a temblar a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, mi estómago rugía de manera ominosa con una repentina náusea que sentí a medida que la realidad se asentaba. Casi había muerto esta noche. Aligeré el pie del acelerador, dándome cuenta de que me acercaba a los 100, y busqué a tientas mi teléfono,
marcando el 911. Mientras hablaba con la operadora y le informaba sobre mi experiencia lo mejor que podía en mi estado, recibí una llamada de Tyrell, seguida de una larga serie de mensajes de texto preguntándome si estaba bien. Aparentemente, había sonado tan asustada en el buzón de voz como me había sentido. Y un escalofrío extraño me recorrió la espalda, sabiendo que ese hombre me había oído así. Mi respiración se volvió rápida y pesada y casi volví a vomitar por el olor pútrido, bajando todas las ventanas para tratar de limpiar el coche de él. Casi había pensado que venía del falso conductor, pero ahora que se había ido, estaba segura de que debía haber algo más. La curiosidad mórbida comenzó a surgir con algo parecido a una horrible revelación. Había terminado con la operadora para cuando me detuve en el estacionamiento del bar. Ella había enviado a unos cuantos agentes, algunos para que vinieran a reunirse conmigo en el bar, tomar mi declaración y recoger el vehículo, y otros al área de la que había escapado en busca del hombre que describí. Tyrell estaba afuera, sosteniendo su chaqueta cerca de su cuello. Su actitud cambió de inmediato al verme y ver el coche, la ventana destrozada y la sangre manchando el cristal y la puerta. Estoy segura de que no me veía mucho mejor de lo que me sentía. ¿Qué diablos te pasó?, preguntó, sonando tanto conmocionado como genuinamente preocupado mientras estacionaba el coche en el medio del lote, sin molestarme en buscar un espacio para él. Salí, agarré las llaves y rodeé la parte trasera del coche. Él me siguió, la preocupación y la curiosidad surcaban su rostro mientras me dirigía al maletero. Mis ojos se humedecieron. Tenía razón. El olor me llegó con más fuerza al estar parada fuera del maletero y vi la cara de Tyrell arrugarse de asco. ¿Qué diablos hay ahí?, preguntó, tosiendo durante unos segundos como si fuera a vomitar, solo para escupir. Algo malo, creo. Estoy bastante segura de que iba a estar ahí dentro. Me dio una mirada que era ilegible y no ofrecí una explicación. Un nuevo tipo de horror burbujeaba dentro de mí al darme cuenta. Metí la llave en la cerradura del maletero del viejo coche, girándola con un clic. Tragué saliva, luchando contra el nudo que se formaba en mi garganta. Abrí el maletero. El aire que salió era cálido, húmedo y rancio, como un horno lleno de carne en descomposición. Me tambaleé hacia atrás, parpadeando salvajemente para secar mis ojos. «Oh, Dios mío», respiró Tyrell. Me limpié la humedad de los ojos y miré el maletero. Mi boca se abrió y mi estómago se revolvió cuando lo vi, el resto de Jonathan, el verdadero Jonathan, cuya foto había visto en la aplicación, metido en la parte trasera del coche. Su cara era de un blanco tiza, la boca abierta en una expresión permanente de horror. Y donde debería haber habido ojos, en cambio había cuencas vacías. Un largo corte le llegaba desde la parte inferior de la barbilla hasta la ingle, partiéndolo por la mitad, esparciendo todo tipo de contenido por el interior del maletero. Hecho aún peor por la posición incómoda en la que lo habían hecho encajar. Cortes aleatorios surcaban su piel grisácea, faltaban extraños dedos o dedos de los pies en sus manos y pies. Mi corazón se sintió mal por el hombre que nunca había conocido, sus últimos momentos llenos de nada más que la crueldad innecesaria de un maníaco. Y una parte de mí lamentaba la versión de mí misma que no escapó, por muy egoísta que pueda sonar. Mirar al hombre se sentía como mirar una versión potencial de mí misma, lo cual era inquietante en más de una forma que esperaba y rápidamente cerré el maletero del coche de nuevo. Cerré los ojos y mantuve la boca cerrada, tragando saliva con fuerza contra la bilis que sentía subir. Y me volví hacia Tyrell. «Vamos adentro. La policía debería estar aquí pronto para tomar mi declaración, y necesito un trago». Él asintió, con los ojos aún muy abiertos, lanzando otra mirada al maletero antes de guiarme adentro. La policía llegó no mucho después, aunque para entonces yo ya estaba un poco borracha. Había sobrevivido a un intento de asesinato y había mucha más información que podía dar que la que ya había dado. Esa noche la pasé en casa de mi hermana, mi jefe me ofreció la rara noche libre debido a mi evento, como él lo llamó, y Taí me ofreció llevarme, ya que no tenía ganas de llamar a un Uber, un taxi o algo por el estilo. Los días siguientes pasaron en una especie de borrón surrealista. Recibí llamada tras llamada de amigos, conocidos,
personas que había conocido una vez en una fiesta y cosas por el estilo, fingiendo preocupación en un intento de escuchar la historia de mi parte. En algún momento, regresé a casa, sintiéndome cohibida por ser una carga para mi hermana y su marido, y regresé a mi apartamento. Entre todas las llamadas en busca de chismes, llegó una que estaba esperando. Era del detective Howard del departamento de policía local, el hombre a cargo de mi caso. Me habían absuelto de cualquier sospecha de implicación casi de inmediato, ya que el cuerpo de Jonathan Derry, como supe que se llamaba, tenía varias horas de antigüedad para cuando yo había entrado en el vehículo y su coche había sido llevado a horas de distancia de la ciudad en la que vivía y conducía más comúnmente, hasta nuestro pequeño pueblo, probablemente por el hombre con el que había estado en el coche esa noche. No tenían ninguna pista sobre la identidad del hombre, ya que para cuando los agentes habían llegado, no había rastro de él, aparte de su sangre en los charcos de cristales. Y mi descripción de un tipo con el cabello largo y grasiento solo sería tan útil, dado que una persona que huye probablemente cambiará su apariencia, un corte de pelo suele ser la primera solución. Me dijo que estaban atentos en los hospitales locales a un hombre con su descripción con una lesión en la pierna como la que yo probablemente le causé y me dijo que me mantendrían informada de su progreso. Sobreviviste a algo que la mayoría de la gente probablemente no sobreviviría, dijo mientras la llamada llegaba a su fin. Considera que tuviste suerte, supongo. Gracias. De nada. Descansa un poco. Si tienes alguna pregunta. Se me ocurrió al instante, como una luz aleatoria parpadeando para iluminar en medio de la oscuridad. Ni siquiera estaba segura de por qué. ¿Encontraron el teléfono? El del conductor, el de Jonathan. Fue como tirar de un hilo y desenredar más y más revelaciones aterradoras. El teléfono tenía mi dirección, mi nombre y mi número de teléfono. Nunca terminé el viaje, así que no hay forma de estar segura de cuánto tiempo tuvo mi dirección. Incluso si no la hubiera tenido, había visto dónde vivía. No hay teléfono. Pero lo están investigando. ¿Qué pasa si vuelve? ¿Sabe dónde vivo, dónde trabajo? ¿Qué pasa si vuelve? Las palabras salieron de mi boca casi mecánicamente, mi aliento se me cortó en la garganta cuando una ansiedad familiar regresó. Tracy, no es probable que eso suceda. No tenemos motivos para creer que se haya quedado en la zona. Estás a salvo. No sonó convincente. De nuevo, si algo sucede, llámanos. ¿De acuerdo? Gracias. No pude pensar en nada más que decir cuando la llamada terminó con un clic. Los últimos días han sido pasables. Taí se ha ofrecido a llevarme y traerme del trabajo, lo cual está bien por el momento, pero vivo fuera de su camino y no quiero interponerme por mucho más tiempo. No ha habido señales de ese hombre, aparte de las pesadillas recurrentes que plagan mi sueño inquieto cada noche, pero cada vez que veo un coche desconocido reducir la velocidad fuera de mi edificio, mi corazón se detiene, lo cual es demasiado a menudo en un complejo de apartamentos. Por eso te estoy contando esto. Es tanto una advertencia como un intento de sacarme esto de la cabeza, así que tal vez dejarlo aquí ayude. Ese hombre, quien quiera que sea, todavía está ahí fuera. Y estoy segura de que hay otros como él. Si usas aplicaciones de viaje compartido, Uber, Lyft, Diablos, incluso taxis, y el conductor alguna vez te hace sentir incómodo en lo más mínimo, confía en tu instinto. Es mejor que lo que la alternativa podría ser. Lo que podría haber sido para mí. Es mejor que vivir una vida mirando por encima del hombro.